Bendiciones para todos. Espero que este tiempo sea de edificación para todos, que podamos salir de aquí edificados, que es el propósito de la palabra. Amén. Eh, Dios nos ve siempre como sus hijos. Creo que no hay algo más grande, un título más grande que ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos, dice la palabra que fuimos comprados a precio de sangre. Él es nuestro Padre. Y si tenemos un Padre como el que tenemos, ¿qué más podemos pedir? Pero además de Dios vernos como hijos, también Dios nos ve de diferentes maneras. Y yo quisiera hablar de Dios nos ve como tierra. ¿Sabe que cuando Dios creó al hombre en el inicio, Dios pudo haber dicho, sea todo hecho y listo? Los árboles ya crecidos, la pareja ya lista, con los hijos ya crecidos también. Pero Dios no hizo eso. Lo primero que Dios hace es crear la materia prima. Dios crea y dice, sea la luz. Después dice, y va creando cada cosa, ¿cierto? En Génesis 1:28, la Biblia dice, y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a los aves del cielo y a todo lo que se mueve sobre la tierra. Dios le dio instrucciones al hombre de llenar la tierra. La tierra no estaba llena, la tierra estaba vacía. Pero ¿quién creó la tierra? La tierra la creó el Señor. Pero la tarea de llenar la tierra no fue de Dios. El deseo de Dios era que la tierra estuviese llena, pero la tarea era de quién? La tarea era del hombre, llenar la tierra. Dios dotó al hombre con todo lo necesario para llenar la tierra, pero el hombre tenía que tomar la decisión de llenar la tierra. Dios es soberano. ¿Qué significa que es soberano? Que Él hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Sin embargo, yo quiero destacar que una cosa es la responsabilidad de Dios y otra cosa es la responsabilidad de los hombres. The God responsibility is one thing and the human responsibility is other thing. It's very important saber la diferencia entre una cosa y otra. Porque a veces nosotros como humanos, como hombres, queremos dejarle toda la responsabilidad a Dios. Dios es soberano, Dios hace como Él quiere, toda la responsabilidad está en Dios. Entonces yo tomo una actitud o una postura de tranquilidad total, porque al final Dios es el que hace todas las cosas. Y no está mal, realmente Dios es soberano y Dios hace como Él quiere, pero en su soberanía Dios nos ha asignado a nosotros responsabilidades y tareas. Ahora, fíjese, en 2 Corintios 5:18 dice la palabra, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir, Dios murió en la cruz. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar para nosotros poder accesar a la salvación. Nosotros no podíamos hacer eso. Jesús pagó el precio por nosotros. Ahora, el trabajo de presentar a Cristo para que esa obra sea consumada es de quién? Es nuestra. Yo pudiera decir, si Dios quiere salvar a todos, Dios tiene poder para tocar el corazón de la gente y hacerlas salvas. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que a Dios en su soberanía le dio la gana, le dio el deseo de endosar la salvación en la predicación, a través de la locura de la predicación, dice la Escritura, de tal manera que, aunque Jesús pagó el precio, es nuestra responsabilidad tomar acciones para que la voluntad de Dios se cumpla. Amén. Ahora, fíjese que cuando Dios creó el mundo, le dio una orden a la tierra.
le dijo, y produzca la tierra toda clase de árboles. ¿A quién le dio la instrucción, le dio la orden? Fue a la tierra. No le dijo a la semilla, porque hubiese sido más lógico, es más lógico, si yo quiero un árbol, es más lógico hablarle a la semilla y decirle a la semilla, produce un árbol. Pero Dios, cuando creó la naturaleza, cuando creó todo, le dio una instrucción, fue a la tierra, le dijo, a la tierra le ordenó, le dijo, tierra, produce árboles, que los árboles produzcan semillas y que cada una de esas semillas se reproduzca según su género. Pero es ilógico que si yo quiero árboles, le diga a la tierra que produzca los árboles. Lo sensato sería la semilla. Ahora vamos a leer la parábola del sembrador, una parábola muy conocida por todos. Sabemos la semilla, dice la palabra, el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó junto al pedregal, otro cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Pero los discípulos no entendieron la parábola. Entonces en el versículo 11 ellos le preguntan a Jesús, mira, no entendemos nada. Entonces Él les dice, yo les voy a explicar, no se preocupen, aquí está la explicación. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Pero como la palabra de Dios siempre cumple su función, entonces no tiene sentido, haciendo un simbolismo, pedirle a la semilla que haga el trabajo. Porque la semilla tiene dentro todo el potencial para convertirse en un árbol. Estoy haciendo una comparación simbólica entre esto y Génesis. Luego dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En esta porción vemos que la semilla fue sembrada. La semilla es la palabra de Dios. Lo que hacía diferente no era la semilla, lo que hacía diferente era la tierra. Ahora vemos que solamente el 25% de la semilla sembrada dio fruto, porque dice hubo 4 partes. Si dividimos 100 en 4, nos quedan 25. 75% de las semillas fueron sembrados en lugares donde no dio fruto. Ahora, solamente el 25% de la semilla sembrada por este sembrador fue que dio fruto, porque cayó en buena tierra. Ahora quiero decirte, nosotros estamos llamados por Dios a dar fruto. Y tenemos que también sembrar semillas, pero no todas las semillas que nosotros sembramos van a dar fruto. O sea que tenemos que estar dispuestos a sembrar aún en los terrenos que menos pensamos. Dios sembró la semilla, no solamente sembró en buena tierra. ¿Cuántos quieren sembrar en buena tierra y producir mucho? Pero a veces no sabemos cómo es ser una buena tierra. Jesús, dice la palabra en la parábola, Él salió a sembrar y parte cayó, parte cayó, parte cayó, parte cayó. Quiere decir que nosotros estamos llamados a sembrar en todas partes. Amén. Ahora, quiero hablar de los 4 tipos de terrenos. Son los de junto al camino, que son aquellos que están cerca del camino, pero no están en el camino. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. Personas que pueden simpatizar, personas que les gusta el evangelio, personas que dicen es nice, es chévere, pero no están en el camino, están junto al camino.
Y por lo tanto reciben la palabra, les dicen está chévere, es bonita, es agradable, es buena, pero su fin no es ponerla en práctica, sencillamente es satisfacer sus oídos, decir está bien. Y ya. Ahora están los que, el pedregal, los que los del pedregal dice, reciben la palabra con gozo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Cuando recibimos una palabra decimos, esta palabra es buenísima. Cuando escuchamos una canción y decimos, esta canción me habló en el espíritu, me habló en el alma, siento que Dios me habló aquí. Y la recibimos con gozo, pero no tiene raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Porque a veces estamos enfocados en una emoción momentánea. La emoción nos llega y nos sentimos bien, pero cuando viene algo como una prueba, se descompuso el carro, se dañó el carro, un proceso de enfermedad, un proceso de financiero, cualquier tipo de proceso nos hace derrumbarnos, nos hace caer. Y eso es un símbolo de una tierra de pedregal. Y si en el tiempo de la prueba se apartan. Ahora viene el de los espinos, la tierra la semilla que cayó entre los espinos. Dice, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Hermanos, estamos en un país donde hay que ser bien responsable, sobre todo con los pagos, ¿verdad que sí? Con los impuestos, con los seguros, con todo. Y eso es implacable, usted no puede atrasarse. Las rentas, ¿verdad? Entonces uno está como una carrera pendiente de estar pagando todo y cada vez parece que las cosas se aumentan. Entonces uno entra en un afán, en un estrés. Y ese estrés ahoga la palabra que nosotros recibimos. Si nosotros nos descuidamos, podemos pasar a ser tierra con espinos, porque esos espinos ahogan la escritura. Si nosotros queremos vivir una vida abundante, feliz, de plenitud, de obediencia, de cumplir el propósito de Dios, tenemos que echar afuera el afán, tenemos que echar afuera el perseguir las riquezas y los placeres, porque ello ahoga la semilla que Dios pone en nosotros. Ahora quiero preguntarles, ¿a usted le gustaría ser, de cuál de los 4 terrenos le gustaría ser usted? ¿Qué le gustaría ser de junto al camino, de pedregal, de espinos o una buena tierra? Todos queremos ser buena tierra, ¿verdad que sí? Ahora, querer ser buena tierra no es suficiente. Necesitamos, además de querer, tenemos que convertirnos en buena tierra. Hay muchas personas, si usted pregunta, ¿usted quiere ser buen cristiano? Todos van a decir que sí. ¿Usted quiere ser buena tierra? Sí. Ahora, ¿qué debemos hacer para convertirnos en una buena tierra? Ser una buena tierra significa que la tierra recibe la semilla y es capaz de producir y proveer a la semilla el ambiente necesario para fructificar. En la buena tierra la semilla encuentra los nutrientes que la alimentan y la transforman en un árbol frondoso. La semilla es la palabra de Dios y Dios siempre nos está dando semillas. La tierra somos nosotros. Si somos buena tierra, quiere decir que esa semilla en nosotros va a conseguir lo necesario para convertirse en un gran árbol, que es lo que Dios quiere. Ahora, cuando Dios siembra su palabra, desea que esa palabra produzca de acuerdo a su género. Cuando recibimos la palabra de Dios debemos tener el enfoque y concentración en esa semilla para dar fruto. De otra forma no podrá desarrollarse. Quiere decir que el proceso no depende de la semilla, el proceso depende de la tierra en el sentido del crecimiento.
Ahora, dice la palabra en Isaías 55. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios siempre se cumple. No hay forma de que Dios diga algo y que ese algo que Dios haya dicho no tenga cumplimiento en nosotros. La palabra siempre funciona. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios nos nutre, la palabra de Dios nos convence, la palabra de Dios nos edifica, nos fortalece, nos llena de gozo, nos llena de satisfacción. Ahora, para que la palabra de Dios cumpla su propósito, la responsabilidad no está en Dios, porque la palabra de Dios siempre cumple su propósito. Ahora la responsabilidad está en nosotros de recibir la palabra y permitir que esa palabra cobre vida en nosotros, porque la única palabra que funciona es la que usted cree. La única palabra que funciona es la que usted cree. Hay gente que cree una mentira y esa mentira le hace efecto en su vida. Y si usted es un creyente en Dios, usted tiene que decidir creer la palabra de Dios. Cuando usted decide creer, cuando nosotros decidimos creer la palabra de Dios, esa palabra va a transformarnos. Esa palabra va a convertirnos en lo que Dios quiere para nosotros. Cuando Dios hizo la creación, Dios dio instrucciones específicas. Cada semilla de Dios, cada palabra de Dios son instrucciones. Y si nosotros recibimos la palabra de Dios no como información, porque a veces recibimos la palabra de Dios no como instrucción, sino como información, y hay una gran diferencia. Usted puede ver las noticias, usted ve la noticia, usted ve alguna información, usted la ve, se enteró y ya. Pero es muy diferente cuando usted recibe una instrucción. Por favor, cierra la puerta. Ok. Y me llama la atención porque yo tengo muchos estudiantes en mi escuela y algunos a veces se salen del salón. Y me llama la atención, creo que es algo cultural o no sé, que yo le digo a un estudiante, le digo, por favor, entra al salón. Y me dicen, sí señor, pero no hacen nada, se quedan ahí. Sí señor. Me hacen hasta este movimiento, sí señor. Yo le digo, y yo me pregunto a mí, ¿por qué pasa? ¿Por qué no entra? Me dice, sí señor, entendiendo me da a entender que sí me entendió, pero no obedece. Y me pasa muchísimo. Yo le digo, bájese ahí. Sí, señor. Y se queda arriba de la silla. Sí, señor. Y yo dentro de mí, ¿será que no entiende? Y nos parece raro. Pero muchas veces Dios está hablando en nuestras vidas y nosotros le decimos, sí, señor, pero aún seguimos arriba de la silla, aún seguimos afuera del salón. Y Dios nos está diciendo, mira, perdona a tu hermano. Dios nos está diciendo, mira, ama, soporta, haz esto, haz aquello, y nosotros decimos, sí señor, pero no obedecemos. Y Dios está esperando que nosotros sigamos las instrucciones. Si nosotros entendemos y vemos la palabra de Dios como un libro informativo, nuestra postura va a ser solamente de escuchar. Pero si nosotros queremos ser buena tierra, tenemos que entender que la palabra de Dios no es informativa, es instruccional. Quiere decir que trae tareas, trae direcciones a seguir. Te va a instruir, quiere decir que te va a dar indicaciones que tú tienes que seguir al pie de la letra. Fíjense que no le ordenó, fíjense que dice la palabra, no le ordenó a la semilla crecer. Y dijo Dios, produzca la tierra. Dios le dio la instrucción, no se la dio a la semilla, se la dio fue a la tierra. Entonces hay gente que recibe instrucciones de Dios y que son obedientes, se convierten en buena tierra. Y usted sabe lo que pasa cuando usted sigue instrucciones y usted se convierte en buena tierra.
si usted tiene una buena tierra. Yo recuerdo que mi mamá cerca de la cocina tenía un espacio allí y tenía como unos porrones, unas macetas, no sé cómo le llaman acá. Y ella ahí sembraba siempre las semillitas de ají y de cebollín, las tenía allí. Y le echaba siempre cosas para que estuviese bien fertilizado eso allí. Cuando nosotros tenemos una tierra fértil, usted siempre quiere sembrar allí. Usted siempre quiere colocar lo mejor allí. Cuando nosotros nos convertimos en buena tierra, Dios siempre va a disponer lo mejor para su buena tierra. Ahora, fíjese, si queremos ser buena tierra, tenemos que limpiar la tierra. Hay cosas que impiden que la palabra de Dios fructifique en nosotros. Uno de ellos, por ejemplo, son las piedras. Personas que cuando no meditamos continuamente en la palabra, cuando meditamos mucho en otras cosas diferentes a la palabra, cuando estamos con los afanes de este mundo o el estrés. La buena tierra no está estresada. La buena tierra no está amargada. La buena tierra no está pendiente del dinero, no es avariciosa. Así que si usted quiere convertirse en buena tierra, yo quisiera que usted abra sus manos conmigo así y haga esta oración al Señor. Dígale, Señor, repítalo conmigo, diga, Señor, yo quiero ser una buena tierra para recibir y seguir recibiendo la mejor semilla que es tu palabra. Amén. Es importante que esa tierra, que nuestra tierra, que nosotros como tierra, estemos listos para recibir la semilla. Y quiero ser bien sencillo en lo que quiero instruirle. Hay instrucciones tan sencillas en la Escritura. Una de ellas dice, el Señor nos mandó a amarnos unos a otros. Amaos unos a otros. Y yo quiero darle gracias a Dios, porque creo que el Señor nos trajo a esta casa, a esta iglesia. Y una de las cosas que yo veo destacada acá, tenemos al pastor Germán, un hombre lleno del amor de Dios. Un hombre que siempre nos mantiene como en ese cuerpo, en esa familia. De verdad, pastor, quiero darte las gracias por enseñar a esta iglesia a amar. Y creo que es una de las instrucciones más firmes que Dios nos ha dado en la Escritura. Perdonarnos unos a otros, amarnos, no ofendernos, respetarnos. Sobre todas las cosas, honrar a Dios con todo lo que tenemos. Dios nos ha dado talentos, dones, habilidades, inteligencia, diferentes tipos de cosas, pero todo lo que Dios nos ha dado debemos usarlo para su gloria y para su honra. Si nosotros disponemos todo lo que Dios nos ha dado para su servicio, estamos cumpliendo también esa instrucción de Dios. Amén. Así que como buena tierra, recibamos la palabra que está siendo enseñada en nosotros y podamos dar fruto y fruto en abundancia. Amén. Decide convertirte en una tierra que produce mucho fruto. Abre tu corazón siempre a la palabra de Dios y recíbela, no como informativa, sino como instruccional. Una palabra que te va a guiar en todas las áreas de tu vida. Como esposo, como hijo, como empresario, como negocio, en todas las áreas de tu vida, Dios quiere darte una instrucción. A veces no sabemos cómo actuar en momentos, pero Dios siempre trae su palabra para guiarnos. Amén. Bien, oremos, hermanos. Vamos a estar de pie. Quisiera invitar, si hay alguna persona que desee confesar al Señor o desee reafirmar su decisión en el Señor,
Si desea formar parte de la membresía de nuestra casa, de acá, quiero invitarle a pasar, salga de su lugar, puede pasar aquí adelante. Quisiera tener el privilegio de orar por usted. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Creemos, Señor, que tú nos has llamado para dar mucho fruto y nosotros queremos ser esa tierra, esa buena tierra que da fruto, que esa parte de la semilla que tú sembraste haya caído en nosotros, Señor, y podamos nosotros dar mucho fruto, fruto en abundancia, frutos de labios que confiesan tu nombre, como lo dice tu palabra. Señor, que podamos dar fruto de testimonio, de fe, de crecimiento, de fortaleza, que podamos tener raíces firmes y que no seamos como la tierra del pedregal, que cuando viene la prueba se aparta, sino que podamos ser buena tierra, que en medio de las circunstancias que estemos atravesando podamos seguir adelante, podamos seguir congregándonos, podamos seguir tomando tu palabra en oración, conectados contigo, que nada nos distraiga de tu voluntad, de tu presencia, que nada nos distraiga del llamado tan grande que tú nos has hecho. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.